Bien, pues en este apartado vamos a ver un tema que se llama inmovilización de celdas. Y para poder entender de qué se trata este tema, lo que yo tengo aquí es un archivo, es una hoja de cálculo, la cual presenta una calificación de un examen en un grupo, ¿vale? El compañero Luis Ángel tuvo 6.7, el alumno Fernando 7.5, Vanessa tuvo 10. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta columna va a ser colocarle un porcentaje a ese examen. Le voy a colocar un porcentaje a ese examen. En el caso del modelo MOEVA, que es el que manejamos aquí en la escuela, nos pide que el porcentaje o el valor del examen sea del 40%. Entonces, para poder generar ese valor en esta columna de exámenes, lo que voy a hacer es colocar en la parte superior una fórmula, que en este caso sería nuestra fórmula maestra, porque a partir de esta fórmula voy a arrastrar, ¿no?, hacia la parte de abajo y automáticamente se supone que me tiene que dar ese 40%, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a colocar un igual y voy a relacionar la celda donde está colocada la calificación del examen. Y voy a multiplicarlo por 0.4, ¿sale? Lo multiplico por 0.4 para que me dé el valor del 40%. Entonces presiono Enter y ahí está. El 40% de 6.7 sería 2.660. Este número lo voy a recortar aquí en cuanto a sus decimales, ¿sí? Voy a disminuir la cantidad de decimales. Entonces simplemente voy presionando varias veces hasta que me dé solamente un decimal. Entonces, pues yo ya tengo aquí la fórmula maestra y a través de esta yo puedo arrastrar y me va a dar el valor ya del 40% en cada uno de esos exámenes. Si se dan cuenta aquí con el 10, puedo ver muy claro que estoy trabajando sobre 4 puntos, o sea, el 40% de la calificación. Pero, ¿qué tal si en algún momento me llegan a modificar ese 40%? ¿Sí? Llega un secretario de Educación nuevo y decide que procesos y productos no le va a dar calificación, ¿sí? Él piensa que procesos y productos es obligación del alumno hacerlo y deja solamente el porcentaje actitudinal al 30%. Entonces el examen valdría 70%. El valor del examen sería del 70%. Entonces, en lugar de estar modificando las formulitas y estar arrastrando, etcétera, lo que voy a hacer es, en la parte de arriba, en esta celita de acá, es más, podría ser cualquiera de las que estén vacías, pero yo normalmente lo hago en la parte superior. Vamos a ponerle aquí el porcentaje, ¿sí?, el cual va a estar solamente en una sola celda. Vamos a ponerle en este caso 0.4. ¿Sale? Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Bueno, en lugar de darle un valor, ¿no?, a esta fórmula, que sería por 0.4, no le voy a escribir el 0.4, voy a borrar ese 0.4 y ahora voy a relacionar una celda. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ok, presiono Enter y efectivamente 6.7, como anteriormente lo vimos, su valor al 40% es 2.7. Entonces, pues yo podría decir, bueno, arrastro y me va a salir la calificación, me va a salir como hace rato. Pero ¿qué pasó? Hay un terrible error ahí. Hay un terrible error. Miren este error. No me digan que Corona Díaz sacó su examen, o el porcentaje del examen va a ser de 308.642. O sea, ¿qué pasó aquí? Fíjense bien lo que sucedió. Que como yo aquí tenía relacionadas estas dos celdas, cuando yo arrastré, vamos a hacerlo una sola vez, cuando yo arrastré uno solo, lo que pasó es que estas dos bajaron de nivel y ahora está multiplicando la computadora 7.5 por nada, ¿sí? O por 0. Entonces, ese resultado está aquí.
Si vuelvo a arrastrar una vez más, ahora va a relacionar este 10, pero con este 2.7. O sea, ¿están de acuerdo que no o sea, es un error ahí terrible lo que está pasando con la computadora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que cuando yo arrastre, vamos a borrar esto, cuando yo arrastre, la columna D vaya bajando, pero esta celda, que es la E1, se quede fija. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para que se quede fija? Es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es colocar el cursor en la celda que quiero bloquear. Puede estar al final, puede estar ahí en medio, o puede estar al principio. Pero no puede estar en otro lado, porque si no, no me va a funcionar. Voy a colocarlo entonces, supongamos, en medio de la columna E y de la fila 1, ¿sí? El cursor en algún momento me han preguntado, ¿el cursor qué es? Bueno, esa rayita que está parpadeando se le conoce como cursor. Entonces yo ya coloqué el cursor en la celda que quiero bloquear y ahora lo que voy a presionar es la tecla F4. Presionando la tecla F4, lo que sucede es que al principio de la columna, o de la letra E, me colocó un signo de pesos. Y al principio del número 1, o de la fila, me está colocando también un signo de pesos. Eso significa que está bloqueando, fíjense bien, está bloqueando tanto la columna como la fila. Entonces, si yo arrastro hacia abajo, lo que se van a estar modificando son las filas. Y si yo arrastro hacia la derecha, lo que se estaría modificando serían las columnas. Por tanto, en este momento, esta celda está completamente bloqueada. Si yo arrastro hacia abajo o arrastro hacia la derecha, va a estar totalmente bloqueada. Y ahora sí, una vez que tengo esto, presiono Enter y arrastro. Y ahora sí, funcionó perfectamente. Dense cuenta que con este 10, ahí está funcionando muy bien. Igual, nuevamente con este 10 está funcionando. Ahora, lo padre de esto es que cuando yo tengo aquí mi celda con el porcentaje, yo ya puedo modificar solamente esa celda. Entonces le puedo modificar, por ejemplo, a .7 y automáticamente todo se va a estar modificando. ¿Estamos? ¿Sale? Otro tip que les puedo dar. Cuando estamos hablando de porcentaje, yo puedo colocarle a esta celda, así como le puedo colocar el signo de pesos en los ejercicios que hemos hecho anteriormente de facturas, etcétera. Yo a este punto 7 le puedo dar un clic aquí para que el estilo de esa celda sea de porcentaje. Entonces, doy un clic y vean cómo ahora ya no dice punto 7, ya dice 70%. Entonces, vamos a ver, está como un poquito ya más lógico, ¿no? Ya cualquiera puede entender esto. Ya cualquiera puede entender que este examen está al 70%. Y yo le puedo cambiar aquí y en lugar de ponerle .4, ya le voy a poner 40. Pero la multiplicación no me la está haciendo sobre 40, me la está haciendo sobre .4, ¿ok? Entonces, pues ahí está. Y lo mismo, en lugar de poner 40 puedo poner .4 y también funciona. Vamos a ver con 7, .7, funciona, con 70 también funciona. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo en cuanto a inmovilización de celdas. Entonces, es muy fácil poder entender esto. Es muy fácil poder entender esto cuando yo arrastro hacia abajo. Pero, ¿qué pasa si yo arrastro hacia la derecha? ¿Sale? ¿Qué va a pasar si yo arrastro hacia la derecha? Fíjense bien, vamos a suponer que yo quiero generar aquí una tabla de porcentajes en relación a este examen. Voy a generar una tabla de porcentajes en relación a este examen. Entonces vamos a suponer que aquí en esta columna quiero el 70%, pero en esta otra quiero el 50% y en esta otra quiero el 30%. O sea, quiero saber los valores de cuánto me daría ese examen. Entonces, pues digo, ustedes lo que podrían hacer sería hacer fórmulas maestras tanto en esta celda como en esta o como en esta, ¿sale? Pero no, yo quiero que me genere ese valor porcentual no ese valor porcentual, quiero que automáticamente se llene toda esta tabla, pero utilizando esta celda como fórmula maestra.
¿Sale? ¿Cómo le hago? Fíjense bien lo que voy a hacer. Hacia abajo me está funcionando. ¿Qué está modificando hacia abajo? O sea, ¿qué es lo que estoy bloqueando? Que la celda no se mueva en cuanto a ¿qué? En cuanto a su fila, no en cuanto a su columna. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Le voy a quitar el signo de pesos a la columna, porque en ningún momento estoy afectando a la columna, ¿vale? Entonces presiono Enter y nuevamente si yo arrastro esta fórmula maestra hacia abajo, me sigue funcionando perfectamente bien, aunque le haya quitado el signo de pesos, ¿sale? ¿Vamos bien ahí? Entonces vamos a ver qué sucede si yo arrastro hacia la derecha. ¿Qué pasó ahí? Que se modificó, fíjense bien, brincó al 50%, o sea, funcionó muy bien toda esta celda que es la F1, pero E3 se movió, se jaló hacia la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien, vamos a borrar esto. Y ahora, a la celda D3 le voy a bloquear, pero no le voy a bloquear la fila, le voy a bloquear la columna. No quiero que se mueva la columna hacia la derecha. Entonces me ubico en la letra D, que en este caso es la columna, y escribo el signo de pesos. ¿Vale? Presiono Enter y ahora vamos a ver qué pasa hacia la derecha. ¡Ay, Dios! Ah, perdón, me faltó ponerle aquí punto 5. Ahí está, punto 5 y punto 3. Y estas dos le voy a poner estilo porcentual. Y ahí está. ¿No? Si quieren, para entenderlo mejor, definitivamente el valor con el que vamos a entender muy bien esto es con el 10. ¿Sale? Va otra vez hacia abajo y hacia la derecha. Ya. Hizo algo muy extraño. Ok. Listo. ¿Entendieron? ¿Cuántos valores se generaron tan rápido en un segundo, ¿no? Con solamente tener una formulita maestra que es esta de aquí. ¿Estamos bien con el 10? Vean, 70%, 50%, vamos a ponerle porcentaje. Ahí está, 70, 50 y 30. ¿Sale? Bien, pues muchas gracias.